La trampa del personalismo, una mirada desde Max Weber, que tiene un doble objetivo, ¿eh? Por un lado, el objetivo de presentar los contenidos que vamos a ver en el Diplomado de Pensamiento Sociológico y Mundo Contemporáneo, que yo dirijo y en el cual el profesor Mauricio Salgado también participa como profesor de uno de los módulos. Y por otro lado, tiene también como salida, como arista, comentar un aspecto de estas dos figuras que han estado en la palestra en el último tiempo, en las últimas semanas, sobre todo después del secuestro de Nicolás Maduro, o mejor dicho, la captura de Nicolás Maduro y su llevada a tribunales norteamericanos. Y a partir de ahí entonces hacer una lectura sociológica que más o menos se asemeja al tipo de lecturas que vamos a hacer en este diplomado. La estructura entonces de esta charla va a estar dividida en dos módulos, ¿eh? En un primer módulo que espero sea breve, yo voy a hacer una presentación general de los contenidos de la lectura que podemos hacer desde Max Weber de estas dos figuras. Y en el segundo módulo, que espero sea un poco más largo que el primero, el profesor Mauricio Salgado se va a extender respecto de la lectura que podemos hacer desde Max Weber y en particular de la Constitución, de los estados patrimoniales, de la figura de Donald Trump, ¿eh? En ese sentido, a Nicolás Maduro le vamos a dedicar un menor tiempo, dado que es una figura globalmente menos relevante que la de Donald Trump, pero sin duda la vamos a abordar en la primera parte de esta presentación, ¿ya? Entonces, partamos. Lo primero importante decir es que estas dos figuras son relevantes en distinta escala, pero son igualmente relevantes para la discusión latinoamericana, por lo menos, y la figura de Donald Trump mucho más relevante para la discusión global, sobre todo a partir de la captura de Nicolás Maduro hace un par de semanas, porque eso lo ha llevado a las noticias de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, hay un pequeño matiz que uno debiera hacer, ¿eh? Un pequeño matiz como advertencia, un warning que uno debiera presentar antes de abordar estas dos figuras, ¿no? En primer lugar, Nicolás Maduro es una figura arquetípica, podríamos decir, de la política latinoamericana. Podría ser un personaje de García Márquez en Cien años de soledad, podría ser una figura en algún personaje de Detectives Salvajes de Bolaño, es decir, es una figura de la picaresca política latinoamericana, ¿eh? Han habido otros personajes como Maduro o similares a lo largo de la historia de América Latina y en ese sentido la novedad que aporta analíticamente su presencia es mucho menor a la que aporta Donald Trump, ¿eh? Donald Trump, en ese sentido, viene a subvertir de alguna manera la forma tradicional de hacer política en Estados Unidos y por lo mismo una figura cuyas implicancias o los efectos de sus acciones son mucho más globales que las de Donald Trump, ¿eh? Que las de Nicolás Maduro, perdón. Partamos hablando por la contribución de Max Weber que nos permite entender a estas dos figuras, ¿eh? Lo primero que es necesario decir es que Max Weber es una figura monumental de la sociología, ¿eh? Es un padre fundador de esta disciplina junto a Emil Durkheim, junto a George Simmel y a otras figuras de igual relevancia. Y por lo mismo tiene un entendimiento universal, diríamos, de muchos temas. Hay su aporte en sociología de la religión, sin duda en sociología de la política, que es lo que vamos a ver acá, también en sociología histórica, en procesos comparados, y por lo mismo una figura que no se agota en lo que podamos decir acá. Pero para los efectos de esta charla, una de las cosas relevantes que podemos decir a partir de Max Weber es que nos permite un cierto entendimiento del liderazgo político, de dónde emanan las fuentes de legitimidad de la autoridad y sobre todo la racionalización del poder en el contexto de los procesos de burocratización del Estado. No olvidemos que Max Weber inicia su carrera académica a fines del siglo XIX y la consagra en la primera parte del siglo XX y por lo tanto observa de primera fuente, no solamente en la biblioteca, la construcción del Estado alemán, ¿eh? Desde más o menos desde 1870 hasta 1920. Y en esa construcción del Estado alemán, que va desde la época de Bismarck hasta la República de Weimar, va observando procesos políticos que de alguna manera se van tornando universales, primero en escala europea y después en escala también mundial. Y en ese entendimiento él distingue distintas formas de ejercer la autoridad y distintas fuentes que dotan de legitimidad a esta autoridad. Él distingue tres tipos de ideales, y digo ideales porque no son cosas que se encuentren de manera pura en la realidad. El mundo empírico es mucho más tosco, mucho más contaminado que las reflexiones teóricas, y por lo tanto
cada vez que Max Weber habla sobre las distintas formas de autoridad y sus fuentes de legitimidad, lo hace manteniendo esta prevención, es decir, diciendo que en la realidad hay mucho más hibridaje del que podemos hablar en los textos puramente teóricos. Pero haciendo esa salvedad, podemos decir que por lo menos existen, desde la perspectiva de Ariana, tres grandes modelos. Un modelo carismático, que es donde los atributos personales del líder son los que asientan su principal fuente de legitimidad. Un liderazgo tradicional, apegado a las instituciones, más racional legal, en el cual la legitimidad emana fundamentalmente del procedimiento que lleva a las personas a ocupar ciertos cargos de poder. Pensemos en la mayoría de los presidentes de las democracias occidentales que están ahí en parte por su carisma, pero fundamentalmente legitimados porque cumplieron un procedimiento electoral que los dota de legalidad y de legitimidad ante la sociedad. Y finalmente un tipo de liderazgo tradicional que tiene mucho más que ver con la repetición de formas de dominio que de alguna manera se cristalizan porque tienen un aura de santidad o un aura religiosa que las dota de legitimidad. Es decir, la tradicional, la forma de dominio tradicional no es solamente la repetición de lo que siempre se ha hecho, sino que es la repetición de una forma de gobierno a la luz de una cierta autoridad trascendente, una cierta autoridad religiosa que la dota de la legitimidad que emana de este vínculo religioso. Pensemos, por ejemplo, en la autoridad de los ayatolas en Irán, ¿ah? Aunque en principio el ayatollah Khomeini tenía evidentemente rasgos carismáticos, lo que ha consolidado ese régimen es fundamentalmente una transmisión tradicional del poder, muy distinta a lo que ocurre en las democracias occidentales, donde la tipo de autoridad racional legal cuya legitimidad viene del procedimiento es radicalmente distinta. ¿Qué es el liderazgo político si tuviéramos que disectarlo en términos de concepto? Si Weber pudiera simplificar esto, de alguna manera nos diría que esto involucra un conjunto de prácticas, un complejo conjunto de prácticas que involucran, por ejemplo, los actos de firma, la presentación de mensajes por medio de los cuales los presidentes envían a sus respectivos congresos los proyectos de ley que desean aprobar, es decir, actos formales en el marco de la institucionalidad que consagran la posición de liderazgo de una determinada persona, determinados ritos que, por ejemplo, en el caso de Chile son la llamada del presidente en ejercicio al presidente electo, que le da un margen de continuidad en el contexto no puramente legal, sino que en el ámbito ritual del ejercicio del poder, y también acciones simbólicas que lo conectan con la tradición más larga de la República Chilena, como por ejemplo, cada vez que se celebra un aniversario de la República, los días 18 y 19 de septiembre, las constantes alusiones y menciones a Bernardo Higgins, conectando entonces el ejercicio del poder presente con los padres fundadores de la República a comienzos del siglo XIX. La amalgama que se produce de estos tres elementos, estos tres pilares que componen el liderazgo político, tienen como finalidad movilizar apoyo político para el ejercicio del poder. Es decir, no son puramente pilares desarraigados, sino que tienen en su conjunto esta finalidad. Implementar políticas, transformar la constitución, transformar la organización del Estado, su propia administración, pero con el fin de mantener el poder y la administración del Estado. Es decir, tiene una finalidad de ejercicio del poder que es inescapable. ¿Ya? Algunas prevenciones habría que hacer al respecto. Las ideas de Weber, por lo tanto, van a cumplir ya más de 100 años. Weber muere antes del 20 y por lo tanto 120 105 años han pasado desde su muerte. Y eso uno pudiera pensar que desactualizan sus ideas. Sin embargo, la naturaleza del carisma, que es un elemento central en la teorización del fenómeno político de Weber, la legitimación institucional del poder y la racionalización burocrática del mismo siguen vigentes en la política mundial y en la política chilena. O sea, no por nada una figura, por ejemplo, como Dorothy Pérez, que de carisma no tiene nada, pero sí de mucho apego a la racionalidad burocrática, está tan presente en la discusión contemporánea de la política chilena. No por nada, el carisma de los candidatos es algo que se discute elección tras elección en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa. ¿Eh? No por nada se habla del inmenso carisma de Michelle Bachelet que la llevó a ganar dos elecciones. ¿Eh? No por nada se habla de los elementos carismáticos que hacen viable o inviable una candidatura. Y no por nada se habla de la legitimación institucional cuando desde izquierdas y derechas se plantean los temores a los excesos populistas que pueden poner en riesgo la legitimación institucional
del poder. Entonces, si bien estas ideas van para cumplir más de 105 años, lo cierto es que mantienen un grado de vigencia que hace relevante analizar los problemas del presente y a estas dos figuras en particular. Con esa prevención tenemos entonces tres ejes analíticos que se desprenden de la comprensión weberiana del fenómeno del poder y el ejercicio de la política. Primero, la fuente de legitimidad, la tradición, el carisma, los elementos personales, los elementos racional legales, el ejercicio del poder en términos de prácticas concretas y la dinámica de relación con las instituciones reales que existen en el ámbito de las repúblicas occidentales. En esta triada, en estas tres dimensiones, entonces, que vamos a analizar a cada una de las figuras que son Donald Trump y Nicolás Maduro que presento a continuación. Si tuviéramos que ver a Trump por sí solo, diríamos que su legitimidad emana fundamentalmente de una disrupción carismática. Es decir, indudablemente, al margen de que a uno le caiga bien o mal esta persona, independientemente de alguno que le parezca violento y otro que le parezca simpático, lo cierto es que su personalidad desborda los elementos tradicionales del ejercicio del poder político en Estados Unidos. Es una figura totalmente distante a Kennedy, que es una figura también carismática, pero mucho más apegada a las formas tradicionales del ejercicio del poder. Es muy distante a Biden, que es una figura mucho más opaca en cuanto a su carisma, y por lo tanto constituye una verdadera novedad en la política norteamericana, por lo menos novedad si analizamos los últimos 60 años. Descansa entonces su liderazgo en una disrupción constante de las normas políticas, de las normas de convivencia política en Estados Unidos, en reírse de un periodista del New York Times con discapacidad física, en reírse de una pesista Trump hace algunos días, una pesista, perdón, transexual, de la cual no sé por qué motivo él hizo una alusión en un discurso reciente, en reírse de sus adversarios políticos, en tratarlos con un lenguaje al que la política norteamericana habitualmente no está acostumbrada. Recordemos que él tradicionalmente se refiere al Partido Demócrata como un grupo de lunáticos de izquierda radical, ¿eh? Y por lo tanto es un carisma, pero es un carisma fundamentalmente disruptivo, la fuente de legitimidad de Donald Trump en el poder, ¿eh? Es una comunicación en el sentido heterodoxa respecto de lo que ha sido tradicionalmente el ejercicio del poder por parte de las figuras presidenciales en Estados Unidos, lo que lo transforma en un líder en cierto sentido excepcional, ¿eh? Sin embargo, hay una cierta hibridaje acá de los tipos de ideales de Weber, porque no es del todo cierto que su poder emane únicamente de su carisma, sino que también fue validado por un triunfo arrollador en las últimas elecciones. Por lo tanto, algún grado de legitimidad procedimental y legal institucional tiene, ¿eh? Y en ese sentido, en el cruce de estas dos dimensiones, es que desde la perspectiva weberiana uno debiera analizar esta figura. Por el lado de Maduro la situación es totalmente distinta. Su legitimidad no viene de un gran carisma, no es una persona que sea evidentemente carismática, por mucho que quiera habitualmente escenificar situaciones que debieran combinarnos a nosotros a sentir simpatía por él, a cantar, a decir que habló con Chávez a través de un pajarito, a hacer conferencias de prensa en las que baila. Pese a todo ese esfuerzo, no es una figura eminentemente carismática, ¿eh? Es una figura que más bien lo que hace es rutinizar el carisma heredado por Chávez y por lo tanto su legitimidad descansa en una institucionalidad, pero que no es la institucionalidad de las democracias liberales que conocemos, sino que es una institucionalidad creada a imagen y semejanza del carisma de Hugo Chávez y del proyecto político que él quiso encarnar con la Quinta República a fines del siglo, de la Quinta República en el caso venezolano, a fines del siglo XX. Desde la perspectiva de las prácticas, la situación no es tan distinta, ¿eh? El encanto personal, y no digo con esto que sea una persona de gran simpatía, pero sí de gran magnetismo, en el sentido que todos lo miramos y comentamos lo que dice y hace, es lo que hace de Trump una figura que en el ejercicio del poder, en el ejercicio de su carisma, marca la pauta. Cada vez que comunica algo lo hace con un sentido del espectáculo muy propio de la sociedad americana, pero muy propio de la visión que Donald Trump tiene de la política. Esos videos que especialmente él diseña para comunicar cuando se va a reunir con Kim Il-sung, por ejemplo, en Corea, los videos que hace para comunicar la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, las distintas memes o aspectos gráficos que dan cuenta de sus decisiones, como por ejemplo expulsar a los refugiados somalíes, son señales de una visión que no solamente es disruptiva, como decíamos previamente, sino que busca fundamentalmente acoplarse a la idea del espectáculo, que es donde él se siente más cómodo, en la cultura del espectáculo gringo. Por eso él salió de ahí de un reality, como se llamaba,
no recuerdo el nombre, pero donde él se dedicaba a despedir potenciales trabajadores de su empresa, en ese entonces de su empresa inmobiliaria. Y en ese sentido, una figura que se asemeja mucho a los populismos latinoamericanos, porque su conexión con el espectáculo lo que promete es una conexión inmediata con el electorado que tiene, con la base MAGA, con la base del antiguo Tea Party, con la base, en definitiva, del Estados Unidos profundo, como llama la prensa latinoamericana, a ese electorado duro del Partido Republicano, que es altamente comprometida no solamente con el partido, sino que con las ideas y propuestas de Donald Trump. Entonces, al igual que los populismos latinoamericanos, su conexión con el electorado es fundamentalmente personal. Él no es una figura que conecta a través del Partido Republicano y sus canales institucionales, sino que conecta en cuanto a una figura del espectáculo norteamericano que tiene capacidad de hablarle directamente a esas audiencias. Esas audiencias que no son audiencias profundamente cultas ni profundamente informadas, pero que sí empatizan con ese Donald Trump que durante la campaña se dedicó a preparar sándwich, a vender papas fritas en un local, creo que era Georgia, el estado, y por lo tanto a conectar con esas aspiraciones de la América profunda. Por el contrario, el ejercicio de liderazgo de Nicolás Maduro es radicalmente distinto. Su pequeño o ausente carisma lo que intenta hacer es replicar o de alguna manera heredar el evidente carisma que sí lo tenía Hugo Chávez y por lo tanto acoplarse a las formas que él tradicionalmente tenía de ejercer el liderazgo. No por nada mantiene ese programa que se llamó Aló Presidente, en el cual Hugo Chávez hablaba 7 u 8 horas, una suerte como de matinal político insoportable, una suerte como de mezcla de discurso de Fidel y buenos días a todos, que Nicolás Maduro mantuvo durante muchos años, últimamente se lo cedió a Diosdado Cabello, pero que están en la línea de ese esfuerzo de mantenerse apegado a lo que fue la figura carismática de Hugo Chávez, que es la que dota de la poca legitimidad que goza el régimen hoy por hoy. En ese sentido, la diferencia clave con Trump radica en que el carisma de Nicolás Maduro está mediado por un entorno político, por las emisiones que hace a través de la señal estatal, por las comunicaciones que hace a través de los actos del partido, que es fundamentalmente heredero del proyecto Hugo Chávez. Es decir, la figura y el fantasma de Hugo Chávez es algo de lo cual no se puede desprender Nicolás Maduro. Trump no tiene fantasmas. Trump es él ante todo. Es una figura tan moderna que es una consagración radical del individualismo. De hecho, cuando tuvo que hacer la nueva galería de los presidentes, se dedicó prácticamente a degradar la figura de todos sus antecesores. Y en ese sentido se distancia mucho de Nicolás Maduro, que depende de ensalzar constantemente a quien lo puso en el poder, que es Hugo Chávez. Y finalmente, en la última dimensión de análisis, que es la relación con el ambiente institucional, también hay importantes diferencias. La relación de Trump, sin dudas, de tensiones. Es una figura que desde el punto de vista discursivo se construye en el anti-establishment. Acaba de acusar, por ejemplo, al presidente de la Fed, que es como el equivalente al Banco Central de Chile, de no sé si son delitos tributarios o algo igualmente grave, pero lo está acusando justamente porque no está alineado con su propuesta monetaria, está constantemente en pugna con los miembros del Congreso que no son afines a su política, y aquí incluyo los republicanos que no son adherentes a Trump. Tiene esta idea que descansa en una suerte de teoría de la conspiración de la base republicana y en particular de la base republicana que apoya a Trump, de que él está en una constante lucha contra el deep state, es decir, contra estos poderes fácticos que están anidados en la base del Estado norteamericano, de los cuales él va a liberar al pueblo estadounidense. Es decir, si bien goza de una legitimidad institucional electoral que no goza Nicolás Maduro, pese a ello, tiene un discurso que constantemente atenta contra la división de poderes, atenta contra los poderes tradicionalmente establecidos e intenta imponer sus decisiones a todo costo. Desde esa perspectiva, una figura que está erosionando permanentemente las expectativas de estabilidad, ¿no? Está constantemente jugando, si los otros apuestan 100, el apostar 120. Y por lo tanto, marcar un horizonte de imprevisibilidad y falta de probabilidad respecto a lo que va a ocurrir, que es de alguna manera un sello de la administración Trump, ¿eh? Y que no es justamente un sello de la dominación legal racional, en la cual justamente de lo que se trata es de que todo sea más o menos previsible en el futuro. Por el contrario, Nicolás Maduro es una figura que está
opacada por ese intento de Estado totalitario que ha intentado generar, ¿no? Venezuela es un remedo, es una suerte de caricatura de lo que es el Estado cubano, ¿no? Es un Estado totalitario, pero en cierto sentido fallido, y por eso necesita legitimarse electoralmente, aunque sea por medio de elecciones fraudulentas. Pero esos mecanismos burocráticos, por fallidos e ilegítimos que sean, de alguna manera limitan el despliegue carismático de Maduro en frente a Trump. Porque Maduro no es una figura anti-establishment, es una figura profundamente des-establishment venezolano. Es una figura que encarna profundamente el proyecto estatal que quiso generar y que construyó en los últimos 25 años Hugo Chávez. Y por lo tanto está más bien contenido por las estructuras burocráticas que explican de alguna manera la poca movilidad que tiene ese Estado, no solamente para hacer inversiones en el petróleo y en la electricidad, sino que también para emprender una reforma política. O sea, hubo que capturar al líder anterior para que la nueva lideresa, que en este caso es Delcy Rodríguez, emprendiera un proceso incipiente todavía de reformas políticas electorales que el Estado hasta ese entonces era incapaz de anticipar y prever y también impulsar, ¿no? Entonces, como conclusión, cerrando esta primera parte de la presentación, hay una pretensión de dominación basada en una legitimidad carismática en Trump que cuenta con ciertos rasgos de legitimidad electoral porque su triunfo es innegablemente válido y es innegablemente arrasador en la última elección. Por el contrario, en el caso de Maduro lo que hay es una rutinización del carisma heredado por Hugo Chávez y por lo tanto descansa más bien en rasgos que tienen ciertos elementos de la dominación tradicional, según Weber, pero también fundamentalmente rasgos que tienen que ver con la rutinización del carisma, es decir, con volverlo algo transmisible de un liderazgo a otro. Y una cierta mascarada de legalidad, aunque ilegítima, porque los procedimientos que le dan forma no son procedimientos que respondan a los estándares electorales de las democracias modernas. En cuanto al mecanismo de adhesión y obediencia, lo que hay en el caso de Trump es una identificación directa con su electorado, mientras lo que hay en el caso de Maduro es algo totalmente distinto. Maduro no tiene una base electoral del tamaño de la que tiene Trump. Lo que tiene, eso sí, para sostenerlo en el poder es una lealtad profunda con las organizaciones del Estado, con los grupos o pandillas que en moto y armados asolan las calles de Caracas, y por lo tanto con el establishment que le heredó Hugo Chávez y que le permitió estar en el poder casi 14 años desde que ganó aparentemente de forma legítima la elección el año 2013. Desde el punto de vista de la comunicación, Trump es puro espectáculo, es mediático, es disruptivo, es una figura que podría estar en el Super Bowl y al día siguiente firmando un acuerdo para invadir Irán o para capturar al presidente de Venezuela. Por el contrario, Maduro es una figura totalmente apegada a la rutinización del carácter de Chávez en los medios estatales y en las formas tradicionales que tenía Chávez de comunicarse con su pueblo. Una figura muy poco original, que si bien intenta un despliegue carismático, no lo logra porque es apenas un remedio de lo que fue su antecesor. Su relación con la burocracia en ambos casos es muy distinta. En el caso de Donald Trump es tensa, está siempre apostando a conseguir más de lo que la institucionalidad le puede ofrecer. Por el contrario, Maduro es el Estado, en un remedio de Estado totalitario que es en el que se ha convertido Venezuela. Lo que pretende Maduro es desacoplar, o más bien acoplar su figura a todas las instituciones del Estado. Es decir, él habla por el Estado en su totalidad, en una completa ausencia de división de poderes, ¿no? ¿Cuáles son los puntos críticos aquí? En el caso de Trump, es que si su carisma se desmorona, es decir, si la creencia de que su conexión directa con la audiencia es cuestionada, la posibilidad de que siga en el ejercicio del poder también disminuye, ¿no? Es lo que ha pasado, por ejemplo, con las intervenciones últimas en Venezuela y la potencial intervención en Irán. Recordemos que para la base electoral republicana, la promesa más significativa, o una de las más significativas de Trump, era que éste iba a dejar de intervenir en guerra en el exterior. Por el lado de Maduro, la situación es totalmente distinta. Su punto crítico es que el carisma, la rutinización de las formas chavistas de comunicación vayan perdiendo legitimidad, como se ha mostrado en las últimas elecciones. Y por lo tanto, que ese protoestado que todo lo inunda pierda la única fuente de legitimidad que tiene, que es la herencia por forma, la herencia por sangre de lo que fue el chavismo en sus primeros años, ¿eh? Todo eso entonces determina la durabilidad de ambos proyectos, si Trump va a durar más
o si Maduro, y en este caso él ya no, porque no está en el ejercicio del poder, si Delcy Rodríguez va a poder seguir en el ejercicio del poder más allá de lo que Estados Unidos quiera para el caso venezolano. Eso entonces, esta primera parte, y ahora el profesor Mauricio Salgado se va a enfocar en la constitución de un Estado patrimonial a partir de este segundo gobierno de Donald Trump. Ay, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien, cierto? Se escucha súper bien. Sí. Ya, perfecto. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como decía Javier, yo, más que hablar de Maduro, he preferido concentrar mi presentación en Donald Trump y un fenómeno que también puede ser analizado desde Max Weber, ¿no? Desde su obra, que es inmensa, digamos, ¿no? Eh, de la cual yo solo voy a mencionar una pequeña parte, ideas, además, proponer algunas ideas que no son mías, que están siendo en la actualidad muy discutidas y que tienen que ver con este concepto de Estado patrimonial, ¿no? Y que Donald Trump, en definitiva, ¿no? En particular, su segunda administración sería una especie de repatrimonialización del Estado, ¿no? Mauricio, ¿te puedo En interrumpir un contexto segundo? contemporáneo. ¿Sí? La presentación no se ve en formato presentación, se ven las láminas muy pequeñas, entonces cámbiala, por favor, para que se pueda ver más grande. Ah, a ver, dame un minuto. Tienes que hacer clic como si fuera a presentar en ese computador, para que se vea la presentación grande. Sí, Entonces a tú ver, miras nomás. ahí. Ahí, perfecto, perfecto. Ya, perfecto. Ya, súper. Muy bien. Entonces, comencemos, ¿no? Mira, bueno, ¿cómo uno podría caracterizar la segunda administración de Donald Trump, ¿no? En su inicio, la conformación, por ejemplo, del gabinete sorprendió a muchos, ¿verdad? A pesar de que en Estados Unidos el gabinete tiene que ser aceptado, ¿verdad? Validado por el Congreso y lo fue, digamos, ¿no? Generó muchos resquemores por la inexperiencia y probablemente la falta de temperamento, ¿verdad? De varios de los elegidos para cargos claves del gabinete, ¿no? Eh, Peter Hegseth, por ejemplo, como secretario de Defensa, ¿verdad? Muy cuestionado porque él está a cargo del Pentágono, ¿no? Digamos, de todo el poderío militar. Una persona sin experiencia, sin las credenciales necesarias, a pesar de de haber sido un graduado de Princeton, es una figura mediática, de hecho, ¿no? Era parte de un panel de la cadena Fox. Um, entonces, cero experiencia, digamos, ¿no? Con el mundo de la defensa en Estados Unidos, a pesar de él también haber sido, por cierto, un militar, ¿no? Lo mismo con, por ejemplo, Kash Patel, que es el director del FBI, ha sido extremadamente cuestionado porque está más interesado en sus apariciones públicas, digamos, ¿no? Y en publicitar las actividades del FBI más que, digamos, en continuar con el recato, digamos, ¿verdad? Con más bien el trabajo silencioso que caracterizó siempre al FBI. Y por supuesto, también una figura muy controversial para el cargo que ocupa, ¿no? El de Robert F. Kennedy, ¿no? Que está como secretario de salud, que fue designado por Trump como secretario de salud, una persona que en su trayectoria, ¿verdad? Ha cuestionado, por ejemplo, las vacunas, eh, y, y tiene un pasado precisamente muy también anticientífico, ¿verdad? Eh, Descubrimientos, ¿verdad?, a través del trabajo autónomo de los científicos, ¿no? Es decir, la conformación del gabinete, ¿verdad?, estuvo muy cuestionada precisamente por la aparición de personas sin experiencia ni el temperamento requerido, ¿verdad?, para alguno de los cargos clave. Una vez en el poder, ¿verdad?
se caracterizó también por un desmantelamiento del aparato estatal, con despidos masivos, por ejemplo, en el caso de la cartera de educación, fueron bien brutales, digamos, la cantidad de personas despedidas, y la creación de esta oficina de eficiencia gubernamental que se le entrega en principio, ¿verdad?, a Elon Musk, y que también hacía alardes precisamente de la potente reducción, digamos, de la grasa estatal, ¿verdad? De los funcionarios, en definitiva, que estaban ahí. Algo que mencionó Javier, unos ataques constantes a instituciones autónomas, entre ellas la Reserva Federal, ¿verdad? Que ha sido muy importante durante toda su administración, ¿verdad? Pero especialmente en las últimas semanas. Y también a universidades, ¿no? El caso más emblemático es su, su, su persecución, ¿verdad?, a la Universidad de Harvard. También tiene una inclinación por gobernar a través de decretos, ¿verdad? Antes que pasar por el proceso más largo, digamos, de discusión parlamentaria, ¿verdad? Las executive orders son súper famosas en Estados Unidos en la actualidad, y es precisamente porque es la forma de gobernar de esta administración. Una retórica también que lo caracteriza, también lo mencionó Javier, ¿verdad? Que es divisiva, que es extrema y que es también muy indeterminada, ¿no? Es difícil saber cuándo Donald Trump está hablando en serio, es difícil saber cuándo hay que tomarlo en serio y cuándo no, ¿no? Um, y yo diría un último elemento que tiene que ver con una lectura más bien cultural de su triunfo, que no puede ser endilgada completamente al personaje, pero sí que ha sido muy discutida, ¿verdad? Que tiene que ver con que su triunfo electoral importante, ¿verdad? Es la expresión de una especie de cambio cultural, de un nuevo zeitgeist, ¿verdad? Contemporáneo, que tiene que ver con una vuelta al conservadurismo, ¿verdad? Eh, un mayor aprecio en la actualidad por la lealtad intragrupal, especialmente por la lealtad al país, a la nación, eh, una valoración de las jerarquías y de las tradiciones, lo que se tradujo en un retroceso, por ejemplo, en políticas de equidad, en particular en las grandes tecnológicas, ¿no? Meta en particular y, para qué decir, X, ¿no? Entonces, todos estos elementos caracterizan a la segunda administración de Donald Trump. La pregunta es, bueno, ¿cómo la denominamos entonces? ¿No? ¿De qué forma, ¿verdad? Las hacemos comprensibles? Y aquí viene una propuesta, ¿no?, que tiene que ver con entender esta administración como una forma de gobernanza patrimonializada, ¿no? Que no es exclusiva de Estados Unidos, lo vamos a ver en un minuto, es más bien una especie de oleada internacional bien importante que ha estado apareciendo en las últimas 2 décadas, se podría decir, donde el Estado es tratado como propiedad personal del líder, ¿no? Esa es básicamente la forma que uno podría entender esta segunda administración de Donald Trump, como una gobernanza patrimonializada. Y este concepto viene precisamente de este autor clave que estamos comentando hoy para entender, digamos, ¿no?, el panorama internacional contemporáneo, que es Max Weber, ¿no? La definición sociológica clásica de Weber describe el patrimonialismo como un tipo de dominación tradicional, ¿no?, tal como lo decía Javier en su introducción, donde el líder gobierna sobre la base del poder personal y la lealtad directa, no de, obviamente, un aparato o el procedimiento, ¿verdad?, racional legal o apoyado en las burocracias, digamos, estatales, ¿no? Esa es la forma en que Max Weber caracteriza este tipo ideal de dominación tradicional, ¿verdad? Expresada en una forma de gobernar, ¿no? El Estado patrimonial. El Estado patrimonial, entonces, es una expresión eh, organizacional, si se quiere, administrativa, ¿verdad?, de la forma de dominación tradicional, ¿no?, que se opone, obviamente, a la carismática y a la racional legal, como muy bien lo presentó Javier. ¿Cuáles son los elementos centrales de este tipo ideal?
¿no? Del Estado patrimonial, que se opone al Estado patriarcal, por ejemplo, propio de la forma de dominación carismática, y al Estado burocrático legal, ¿verdad? Eh, propia de la forma de dominación racional legal. El líder acá, en el Estado patrimonial, aparece como un propietario del Estado. Propietario entre comillas, evidentemente, ¿no? Uh, y lo que distingue a este tipo de Estado, ¿verdad? Es un fuerte personalismo, redes clientelares y la demanda por lealtad de los funcionarios hacia la figura del líder, ¿verdad? Lo que socava, evidentemente, la forma burocrática contemporánea, moderna, en la cual se supone, ¿verdad?, debieran ser elegidos los funcionarios públicos, que es sobre la base del mérito y el procedimiento, digamos, ¿no? Entonces, ahí hace sentido, digamos, esta conformación del gabinete, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Más importante que la expertise, que la trayectoria, ¿verdad? Eh, lo era la lealtad hacia su figura, ¿no? En definitiva, el Estado patrimonial lo que hace es extiende las redes personales de la esfera de la intimidad hacia el Estado burocrático y obviamente, y sus cuadros, ¿no? Esta no es una idea nueva, pero es perdón, no es una idea original, pero es relativamente nueva, ¿no? Ha sido desarrollada por dos politólogos hace un tiempo, ¿verdad? Stefan Hanson y Geoffrey Kopstein, y que también ha sido seguida por otros autores como Jonathan Rauch y el mismo Francis Fukuyama, por ejemplo, ¿no? Ellos en un texto del 2024, de hecho, proponen el concepto de Estado patrimonial o de repatrimonialización del Estado, expresado en figuras como Donald Trump, pero también Orban, eh, o el mismo Vladimir Putin en Rusia, ¿verdad? Como una forma también de ir más allá de otro concepto que es bien importante y que ellos no niegan su importancia, pero que no es suficiente para explicar estas formas de liderazgo y búsqueda de legitimidad, ¿verdad? De estas figuras que les mencionaba, que tiene que ver con el concepto de populismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos autores están tratando de usar un concepto que proviene de la tradición beberiana, que es beberiano, ¿verdad? Um, para caracterizar esta oleada internacional, ¿verdad? Presente en grandes países, opuesta, si se quiere, a la noción de populismo, ¿no? Entonces ellos dicen, en este texto del año 24, relativamente reciente, dicen, lo que intentamos con esta noción de Estado patrimonial es desplazar el foco del análisis de los cambios de regímenes antiliberales, ¿no? Como los que les mencioné, tradicionalmente abordados desde la noción de populismo hacia un fenómeno menos explorado, ¿no? El patrimonialismo, una forma de dominación legítima tradicional, como lo vimos, en la que el gobernante fusiona la administración del Estado con su autoridad personal, tratándolo en los hechos como family business, ¿no? Como una empresa familiar. El patrimonialismo en este sentido, ¿no? ¿A qué se opone? Uno podría pensar inmediatamente que su principal antagonista, ¿verdad?, del patrimonialismo es la democracia, pero la verdad no lo es, ¿no? Sino que es más bien el Estado burocrático legal moderno, ¿no? Ese es su némesis. En esto se distingue de los autoritarismos o totalitarismos, ¿verdad?, que conocemos y han sido ampliamente estudiados, que históricamente han sido fuertemente burocratizados, ¿no? La Alemania nazi, por ejemplo, o la Unión Soviética, lo que hacen, antes que oponerse al Estado, ¿verdad?, es construir más Estado. Una policía estatal, ¿verdad?, servicios de inteligencia, politburos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, construyen burocracia los regímenes autoritarios y en su expresión más extrema, ¿verdad?, totalitaria. En cambio, el patrimonialismo es muy escéptico, duda mucho, desconfía muchísimo de las burocracias, ¿verdad? Por lo tanto, en el patrimonialismo hay una constante aversión a la expertise, ¿no? Al conocimiento profesional, a las trayectorias profesionales al interior del Estado. Eh, También a las reglas, evidentemente, y a los procedimientos impersonales, ¿no? Porque ellos no responden a la lealtad del líder, en definitiva, ¿no?
Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad?, son demonizados y se los trata simplemente como obstáculos para el despliegue de la voluntad, no del líder, ¿verdad?, sino que del pueblo, en definitiva, ¿no?, del cual obviamente el líder es un vehículo. Um, y aquí viene lo que mencionaba también Javier en su introducción, por ejemplo, ¿no?, esta idea de empaquetar la burocracia estatal norteamericana con esta noción media oscura, ¿verdad? Cargada de semántica negativa, como es el Deep State, ¿no? Esta idea de que en verdad detrás de toda esta fachada procedimental hay oscuros intereses, ¿verdad?, de grupos muy pequeños, ¿verdad?, que intentan de alguna manera eh, dominar al resto de la población. Entonces las burocracias son expresión de este estado profundo, ¿verdad?, del cual nada bueno puede salir. A diferencia también del autoritarismo clásico, el patrimonialismo puede convivir perfectamente bien con la democracia, ¿no? Y tal como señaló Javier al inicio, Donald Trump de hecho es elegido democráticamente, ¿verdad? De eso no hay ninguna duda. Eh, Sus líderes en general no solo son electos democráticamente, sino que además pueden gozar de mucha popularidad, ¿no? Um, pero a pesar de ser electos, buscan legitimar su autoridad patrimonialmente, ¿no? Esa es la gran diferencia, demoliendo la administración en favor de gobernar mediante la familia y los amigos, ¿no?, mediante redes de lealtad, digamos, directa al, al líder. Por supuesto, al socavar el Estado burocrático moderno, lo que hace el patrimonialismo, ¿verdad?, es hace retroceder a la democracia, ¿no? Y en esto, obviamente, se replica, por así decirlo, los mismos análisis que ya conocemos en la politología contemporánea, por ejemplo, en el libro Cómo mueren las democracias, ¿no? Cuando se socava el Estado burocrático, uno puede decir, bueno, se comienza a transitar por estas tres fases que se identifican en ese libro de Levitsky y Ziblatt. Primero, la captura de los árbitros, ¿verdad? Que tratan precisamente de mantener los check and balances y de mantener la división de poderes, ¿no? Es decir, concentración del poder. A eso le sigue una segunda etapa que tiene que ver con el ataque a la oposición, es decir, sofocar a la competencia y finalmente modificar las reglas, ¿no? Es decir, la adecuación de la institucionalidad. Es decir, el patrimonialismo, si bien es cierto, puede convivir con la democracia y su enemigo principal es el Estado burocrático, al final, al socavar el Estado burocrático, lo que hace es precisamente también debilitar la democracia. ¿Dónde podemos ver la repatrimonialización del Estado contemporáneo, ¿no? Una figura que, por cierto, el Estado patrimonial para Weber era un Estado, una forma estatal que iba a desaparecer, ¿no? Porque el Estado racional burocrático es mucho más eficiente, ¿verdad? Es profesional, está pegado a las normas, es predecible, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo en la actualidad es que probablemente Weber en esto estaba equivocado, ¿no? Lo que estamos viendo es más bien una repatrimonialización del Estado contemporáneo. ¿En qué se expresa esta repatrimonialización? Por ejemplo, en que la palabra del líder es acción política, ¿no? Y aquí podemos entender otro de los elementos eh, que caracterizan a la figura de Donald Trump, ¿no? No hay distinción entre retórica y decisión, ¿no? La pregunta por cuándo Donald Trump habla en serio o no genera vértigo, ¿no? Es decir, realmente quiere apoderarse de Groenlandia por las buenas o por las malas. Es una alternativa real el que haya una invasión de Estados Unidos, ¿verdad? Sobre Groenlandia. ¿De verdad quiere anexar Canadá como el Estado 51 de la Unión? ¿Se merece realmente el Premio Nobel de la Paz? ¿Realmente cree eso? Es difícil saberlo, ¿no? Porque la distinción entre aquello que es retórica y aquello que es decisión política se torna difusa, ¿no? Y eso genera otro efecto, ¿no? El efecto es que el espacio público se sobrepasa, ¿no? Se sobrepasa de símbolos, se sobrepasa del discurso del líder, ¿no? Y la oposición gira en círculo, ¿no? Está todo el rato apuntando a un lado, hacia el otro, una cuestión que hace extremadamente bien Donald Trump, ¿no? Copa la agenda.
Eso es en definitiva, ¿no? Ocupa la agenda y es difícil saber si son simples bravuconadas o son realmente decisiones que van a ser políticas. Una segunda expresión de este estado patrimonial es que las rivalidades internas son una forma de control, ¿no? Las peleas entre integrantes del gabinete o integrantes del gobierno, de figuras de confianza de Donald Trump, son una forma también de ejercer la gobernanza, ¿no? Las peleas que tuvo con Elon Musk, por ejemplo, ¿no? De su salida de Dodge. Eh, pero también, por ejemplo, la actual puesta fuera de escena de la encargada de inteligencia, Tulsi Gabbard, respecto de la incursión militar en Venezuela, ¿no? de las últimas semanas. Entonces, las peleas al interior del gabinete son una forma también de gobernar al interior del aparato administrativo, son una forma de gobernar mientras todos reconozcan la autoridad suprema del líder, ¿no? En eso no hay discusión. Cuando Steve Bannon, por ejemplo, se quejaba amargamente de la tecnocracia que estaba desplegando Elon Musk en este departamento de eficiencia gubernamental, um, Bannon no se perdía, ¿no? A pesar de haber sido puesto ahí por Donald Trump, él seguía, obviamente, haciendo loas de la figura presidencial. El Estado patrimonial En el estado patrimonial no tiene sentido hablar de corrupción, ¿no? Porque las redes, en definitiva, que se tejen en el estado, en los puestos administrativos, ¿verdad? Y en su relación con el mundo privado, son personales, en definitiva, ¿no? Entonces, los estados feudales, por ejemplo, que son propios de la expresión, digamos, para Weber del estado patrimonial, o el sultanato en el Imperio Otomano, que es su expresión máxima, también la Rusia zarista, ¿verdad? No tenía sentido hablar de corrupción, porque las redes personales y burocráticas, ¿verdad? Administrativas del Estado estaban completamente imbricadas, ¿no? Y aquí es similar, ¿verdad? El conflicto de interés desaparece, ¿no? Los intereses del gobernante y su entorno se identifican con los del Estado, precisamente, ¿no? Pero la ley se aplica de forma bastante dura, selectivamente, ¿no? Tal como lo ha vivido en carne propia Lisa Cook, ¿no? Una de las gobernadoras de la Reserva Federal, quien fue removida de su cargo. Ella recurrió a la justicia, digamos, para impedir eso, porque alega que Donald Trump no tiene las atribuciones legales para hacerlo. Fue destituida del cargo por Donald Trump por un préstamo hipotecario, ¿verdad? Por un asunto relativamente menor y anterior a su llegada a la Reserva Federal. Y tiene también implicancias, la cuarta como síntoma, ¿verdad? Expresión de esta repatrimonialización del Estado también tiene implicancias en las relaciones internacionales, y es un poco lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, ¿verdad? Um, las fronteras entre los países o las áreas de influencia ya no se conciben como, como cuestiones normativas, ¿verdad? Establecidas en tratados, por ejemplo, sino como un patrimonio negociable entre líderes fuertes, ¿no? Entonces, estamos volviendo a una especie de establecimiento de áreas de influencia a partir de estos líderes fuertes, ¿no? La invasión rusa a Ucrania, ¿verdad? Es expresión de esto, de un estado patrimonial, en este caso en la figura de Putin, y por supuesto lo que ha ocurrido con Groenlandia. Hoy en día se estaban reuniendo representantes de Dinamarca en la Casa Blanca, ¿verdad? Para precisamente abordar este tema, ¿no? Que es un tema de profundas implicancias, ¿verdad? Internacional. Por supuesto, un régimen patrimonial tiene debilidades, digamos, ¿no? Y por eso para Max Weber este era un estado, una forma estatal, una forma de gobernar que iba a desaparecer. Y son dos principalmente, ¿no? La primera es su alta incompetencia, ¿verdad? Puesto que en los puestos claves no llega gente por mérito, ¿verdad?
y el Estado se desmantela en función de colocar ahí en cada puesto, ¿verdad? O en los puestos más importantes, al menos personas no necesariamente competentes, pero sí leales, ¿verdad? El Estado completo se transforma en una entidad que no es capaz de lidiar con la complejidad del mundo moderno, simplemente, ¿no? Y el segundo atributo es evidentemente algo que molesta particularmente a la opinión pública, que es su alto grado de corrupción, ¿no? Um, Esas son las dos principales debilidades de un Estado patrimonial en un contexto contemporáneo, ¿no? Y probablemente vamos a ver estos temas, ¿verdad? En la agenda en los próximos años. Eso, no sé, me gustaría ahora quizás que podamos abrir la discusión, comentarios, preguntas que tengan. Sería ideal si alguien tiene alguna pregunta para poder discutir algunos de los temas aquí presentados. La idea era que se quedaran con una idea de la sociología, con una disciplina que no por antigua y no por descansar en los clásicos deja de ser actual y deja de ser asible en su capacidad de lectura de los problemas contemporáneos, y por lo tanto mantener viva la promesa de su utilidad como disciplina en la expectativa también de que ustedes puedan integrarse a la escuela fundamentalmente en este diplomado de pensamiento sociológico y mundo contemporáneo. Pero dicho esto, dejo abierta la pregunta, la palabra, perdón, para que quien tenga alguna inquietud pueda o desee preguntar. Aquí hay una pregunta de Claudia que dice, la voy a leer en voz alta para que la podamos responder todo y discutirla. La pregunta es, ¿qué elementos o situaciones actuales, contingentes, que motivan el accionar de Trump podrían ser algún tipo de incentivo en el actuar de los gobernantes de América Latina que se asemejan en la postura política? Es decir, ¿de qué manera la acción que tiene Trump podría ser referente en las figuras políticas de autoridades de América Latina? Me gustaría que se pudiera abordar fundamentalmente desde la perspectiva de la migración. Parte tú, Mauricio, para no perder el hilo. Súper. Bueno, ahí vienen, yo creo que em, el ejemplo de Donald Trump, ¿verdad? Va a servir como molde probablemente en los próximos años para otras figuras políticas y en Latinoamérica, ¿no? Probablemente eh, aparezcan liderazgos que intenten construir, ¿verdad? O transformar en un estado patrimonial, ¿verdad? Las burocracias que tanto nos ha costado, ¿verdad? Construir en América Latina, ¿no? América Latina se caracteriza por ser un contexto de estados más bien débiles, ¿verdad? Muy propensos a la corrupción. Um, y por lo tanto son terrenos fértiles para, no solamente para la emergencia de este tipo de liderazgo, sino que además para el establecimiento de estas prácticas, ¿no? Y con el tema de la migración, bueno, eso es súper relevante, ¿no? Hay una forma de entender la importancia que tiene el fenómeno migratorio, ¿verdad? Desde el punto de vista conceptual del populismo, ¿verdad? Eh, Esta idea de identificar a un enemigo, ¿verdad? Del pueblo puro, digamos, bueno, que es personas que no son parte, ¿verdad? De, del pueblo, en definitiva, de la nación. Um, pero también tiene que ver, yo creo, con esta forma que identifica Max Weber, ¿verdad? En general se dice, por ejemplo, que los gobiernos populistas ¿no? Tienen una ideología débil, ¿verdad? Una ideología delgada. Responden a cuantos elementos, ¿verdad? Que además son muy flexibles, ¿verdad? Y pueden cambiar. Pero yo creo que la intuición de Weber eh, apunta más bien a otra dirección, ¿no? La forma de legitimidad, eh, por ejemplo, de Trump, ¿verdad? No descansa solamente en el carisma, tal como decía Javier, sino que descansa también en una cuestión que requiere eh, mucha más elaboración, que tiene que ver con las tradiciones, ¿no? Esta idea de hacer América grande de nuevo,
¿verdad? Em, la idea de volver a los valores fundamentales, al posicionamiento internacional que tenía Estados Unidos, ¿verdad? En esta retórica, o narrativa más bien. Y en ese sentido, claro, la migración también juega un elemento disruptor de esta narrativa, en el sentido de que, bueno, no apela a la tradición de la nación, ¿verdad? No, es más bien un elemento disruptivo de los elementos tradicionales anclados, ¿verdad? En la nación. Entonces, yo diría, ¿verdad? Lo que no- lo que podemos tomar de Max Weber es ir un poco más allá de esta idea de líderes populistas que no tienen ideología y al contrario, decir, mira, en verdad la forma de legitimación tradicional requiere una elaboración muy acabada, ¿no? Lo mismo en el caso de Putin, ¿verdad? Hay toda una ideología respecto al paneslavismo, ¿verdad? De que, no sé, en Crimea es una tierra prácticamente santa, ¿verdad? Porque de ahí aparecen las primeras expresiones de la religión ortodoxa, digamos, rusa. Hay toda una elaboración, ¿verdad?, para justificar, digamos, ¿no?, la importancia que tiene Ucrania y en particular estos territorios, ¿verdad? También de la idea de que Ucrania en verdad no existe, es una invención, ¿verdad?, de Lenin y Stalin, ¿verdad?, de la Unión Soviética, quienes se equivocaron al señalar que podía ser parte de la federación, es decir, reconocerles ahí autonomía. Esto lo ha señalado Putin, ¿no? Entonces, no son ideologías delgadas o débiles las que sostienen a estos gobiernos cuando se los entiende desde este punto de vista eh, beberiano. Hay otra pregunta, pero antes yo quisiera agregar algo a la pregunta anterior. Yo creo que es posible replicar ciertas formas de la administración o del ejercicio del poder de Trump en América Latina, pero todo va a depender de lo que permitan las particulares culturas políticas de cada terruño. Es decir, Milei, por ejemplo, puede imitar sus formas más iracundas de relacionarse con el público, pero en el tema migratorio, por ejemplo, yo creo que no es tan imitable el desempeño de Trump en Argentina, porque en Argentina el tema migratorio es mucho menos relevante que en Chile como parte de la discusión pública. El gran enemigo de Milei es lo que él llama el surderío o el peronismo. Y por lo tanto, ahí están puestos los focos de sus principales dardos, de esta vehemencia con la que se comunica con la gente que lo sigue. En el caso de Chile es distinto. Kast se ha mostrado cercano en algunas cosas a Trump, pero está muy cercado, muy limitado por lo que son las formas de la cultura política tradicional del conservadurismo chileno, que evidentemente es muy distante de esa forma iracunda y vehemente de Trump. O sea, acá yo difícilmente lo veo burlándose de un periodista discapacitado, difícilmente lo veo haciendo mofa, por ejemplo, sobre algún evento internacional. Uno puede estar de acuerdo o no con él, pero no creo que vaya a caer en eso. Aunque sí, dado que el problema migratorio en Chile es relevante, yo creo que puede tender a imitar o tender a copiar o llegar a algún grado de acuerdo con Estados Unidos para el tratamiento del problema migratorio, porque en Chile, a diferencia de Argentina, el tema migratorio es mucho más relevante en la discusión política, ¿no? Hay una segunda pregunta, que es cuáles son las posibilidades de que Estados Unidos devenga en una dictadura bajo las manos de Trump. Y para que mantengamos el orden, parte tú, Mauricio, y después yo digo algo al final. Bueno, si esta pregunta me hubiesen hecho eh, hace un par de años, digamos, uno diría no, ¿no? La institucionalidad norteamericana es súper fuerte, ¿verdad? Tiene una larga tradición, digamos, fue diseñada con check and balances que son extremadamente fuertes, muy arraigados, ¿verdad?, en la población. Um, yo no creo que devenga en una dictadura, pero sí, de nuevo, ¿no?, para volver con esta noción de Estado patrimonial, sí socavar fuertemente la institucionalidad norteamericana, ¿verdad? Y hacerla copar espacios muy relevantes de la administración estatal con funcionarios que no respondan necesariamente a, a sus
competencias, a su trayectoria, sino que más bien a su lealtad con él, digamos, ¿no? Y cuando eso ocurre, evidentemente, el riesgo autoritario es extremadamente grande, ¿no? O sea, se transforma en un riesgo real. Cuando el Estado es copado por personas que no responden necesariamente a los procedimientos, a la burocracia, ¿verdad? A las normas, sino que responden más bien a la lealtad con el líder. Entonces, la deriva autoritaria en la actualidad, en Estados Unidos, yo diría que es algo más probable de lo que era hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Sin duda, vuelvo a reiterarlo, las instituciones norteamericanas, estos check and balances, la división de poderes, ¿verdad? Tiene una larga tradición, fue diseñada así por los padres fundadores, digamos, y la ciudadanía todavía parece valorarla, digamos, ¿no? Hay un respeto fuerte por la Constitución, por la autonomía del Poder Judicial, de la Corte Suprema en particular. Um, pero la misma Corte Suprema, ¿verdad? En la primera administración de Donald Trump fue copada estratégicamente, además, por personas muy cercanas al Partido Republicano, eh, y está la más dura, digamos, del Partido Republicano. Entonces, yo diría un dictatorial no, pero el inicio de una deriva autoritaria lo veo más probable. Sí. Yo estoy en un 99% de acuerdo con Mauricio. Creo que la fortaleza de la institucionalidad norteamericana es demasiado grande para que se instaure un régimen dictatorial. No recordemos que no solamente es una de las democracias más antiguas del mundo, sino que también probablemente una de las más sólidas, fundamentalmente por los check and balances que menciona Mauricio y que impiden cualquier tentación dictatorial. Y en el caso de que esa tentación existiera, porque uno no tendría por qué dudar que en alguna gente del movimiento MAGA pueden existir esas tentaciones. Yo creo que es más probable que haya una guerra civil antes que una dictadura en forma como la que uno observa en países de Europa del Este o del Asia Central. En ese sentido, me parece que lo más probable es que de tener éxito Trump en electoral y político, por ejemplo, revirtiendo la constitución, permitiéndole un nuevo periodo, lo más probable es que deriven una suerte de autoritarismo competitivo, como son algunos regímenes de Europa del Este, donde no se suprimen las elecciones, no se suprime del todo la competencia electoral, pero hay elementos propios de las dictaduras en el contexto de una democracia que pierde rasgos liberales. Por ejemplo, asedio a la prensa, elecciones donde la oposición se puede presentar, pero donde sus posibilidades de desplegarse son menores, es decir, elecciones donde no se suprime completamente los elementos de una democracia liberal de alta calidad, pero sí se ponen en entredicho muchos de ellos. Tenemos dos últimas preguntas para cerrar. La primera es de Juan, que dice, ¿se ha comparado lo que está ocurriendo en Estados Unidos con lo que ocurrió en los primeros años del gobierno de Hitler? ¿Algún comentario desde la sociología, Mauricio? Sí, yo creo que es excesivo probablemente, ¿no? De nuevo, ¿no? Max Weber escribió, tal como lo dijo Javier, ¿no? Al inicio de su carrera se consolida al inicio del siglo XX y él lo que vio fue el establecimiento de un Estado racional, burocrático en forma, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Em, sí, no sé, no diría que... Perdona, perdí el hilo ¿Cuál era la pregunta? Para La volver a pregunta era la saltar. siguiente, la vuelvo a leer. ¿Se ha Sí, sí. comparado lo que ha ocurrido en Estados Unidos con lo que ocurrió en Ah, los con la primeros economía, años del sí, gobierno ya. de Hitler? ¿Algún Sí, sí, comentario sí. desde la sociología? Sí, no. Ahora retomo entonces, ¿sí? ¿No? Weber estaba escribiendo en ese periodo. am, Probablemente no le tocó ver el surgimiento de una figura como Hitler, ¿verdad? Durante el fines de los años 20, mediados de los años 20, comienzo de los 30. Pero, claro, la- los orígenes son,
esa es otra discusión, ¿no? Pero los orígenes de la Alemania nazi se corresponden con una, que- con algo que es muy distinto a lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Es un país que después de una guerra, ¿verdad? Fue eh, en la opinión pública alemana, ¿verdad? Fue maltratado, ¿verdad? Fue eh, prácticamente expoliado por las naciones vencedoras. Um, y el proyecto político, ¿verdad? De Weimar, en definitiva, fracasa, ¿no? Yo diría que en grandes rasgos, ¿verdad? Ese es el contexto que da origen a a la Alemania nazi. Algo muy distinto en el caso de Estados Unidos. Hay una retórica similar, por supuesto, en el sentido de que, mira, hagamos grande América nuevamente, ¿verdad? Eso lleva a pensar, evidentemente, que en la actualidad, o hasta Donald Trump, no, Estados Unidos más bien estaba en decadencia, ¿verdad? Um, pero, pero uno no podría decir que el estado de ánimo en Estados Unidos, ¿verdad? Es de que son una nación espoleada, ¿verdad? Y que son un estado prácticamente fallido, ¿no? Eh, y la institucionalidad norteamericana todavía no colapsa, ¿verdad? Al nivel que colapsó en los albores del nazismo, digamos, ¿no? En Alemania. Entonces yo diría que desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Yo diría que no son comparables completamente. Yo diría algo bastante similar, o sea, Alemania venía saliendo de la derrota de la Primera Guerra, de una sensación de humillación después del Tratado de Versalles, que limitaba su desarrollo militar, y nada de eso está presente en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo, pero por lejos, la mayor potencia militar del mundo, o sea, no están obligados a fabricar acorazados de bolsillo, no están obligados a dar cuenta de su inversión en defensa, y por lo tanto, ese sentimiento que puede existir en algunos ciudadanos y en algunos electores del mundo más radical del Partido Republicano, no están presentes de manera masiva como sí lo estaban en la Alemania de inicio de los años 30. En paralelo, además, Hitler tenía un proyecto totalitario basado en una ideología que, inconsistente o no, tenía un corpus de teorías que le daban respaldo. Detrás de Trump, como decía Mauricio, lo que hay son intereses patrimoniales que descansan en una legitimación de restauración del orgullo nacional, pero no hay un proyecto totalitario de construir una nación superior en términos raciales. Pueden haber elementos racistas, pero es distinto un proyecto totalitario basado en la construcción de una raza superior. Entonces, me parece que esos dos elementos que son centrales para explicar el surgimiento del nazismo no están presentes en Estados Unidos. Y la última pregunta, ¿qué lleva a la gente a creer y confiar en líderes que, como lo explicaron, tienen como debilidad la incompetencia y la corrupción? Una pregunta bien amplia, así que bien difícil de responder en breve, pero partamos con el mismo orden. Eh, la incompetencia y la corrupción, ¿verdad? Son debilidades del Estado patrimonial que ya había identificado Weber, ¿verdad? Y por eso para él era una forma de gobernanza estatal que iba a desaparecer. Pero, pero es algo que aparece después de que el Estado patrimonial está en forma, ¿verdad? Es decir, las personas en general no votan a estos líderes a pesar de que los ven como incompetentes y corruptos, ¿no? Más bien lo contrario, los ven como líderes que van a precisamente a hacer que el Estado sea más competente, ¿no? Sea más eficiente, ¿verdad? Apoye a quienes han sido desplazados en las administraciones anteriores, que no recibieron ayuda de ellos. Um, y que además van a barrer, ¿verdad?, con la corrupción, digamos, ¿no? Con este pantano de Washington, ¿no? Como en general caracterizaba durante la campaña, ¿verdad?, Donald Trump a la élite política de Estados Unidos, ¿no? Son cuestiones que aparecen después, ¿no? Que se hacen evidentes después. Pero aquí hay un punto bien importante, sobre todo para el caso de la corrupción. La incompetencia, una vez
que se comienza a gobernar, ¿verdad? Y que la forma patrimonial de gobernanza, ¿verdad? Se comienza a desplegar, comienza a aparecer evidentemente, ¿no? Y es muy difícil de ocultar, digamos, ¿no? Las personas lo sienten en carne propia, en definitiva, ¿no? Cuando van al hospital, digamos, ¿verdad? Cuando interactúan con la policía, etcétera, etcétera, ¿no? La incompetencia es demasiado difícil de ocultar y entonces las personas la pueden observar y experimentar en carne propia. En cambio, la corrupción requiere, requiere medios, ¿verdad? Que pongan el ojo en ella, ¿no? Medios de comunicación masivos, me refiero, independientes, y requiere también que la oposición la tematice, ¿no? Um, y probablemente ese elemento sea más importante, ¿no? Que la oposición al gobierno, ¿verdad? Tematice constantemente la corrupción. Y no es algo que estemos observando en Estados Unidos, ¿no? Hasta ahora. Um, ¿Por qué? Porque la oposición demócrata en general lo que hace es tratar de responder constantemente a la agenda que es seteada por Trump, ¿no? Con estas bravuconadas, digamos, con todo este discurso divisivo, grandilocuente, ¿verdad? Um, que al final del día puede ser más bien una máscara, ¿verdad? Un simple hojarasca, como decía un presidente acá en Chile, ¿verdad? Cuando lo relevante, precisamente, quizás sea más bien tematizar los conflictos de interés, ¿verdad? La corrupción, que es algo que la opinión pública no perdona, ¿no? En general, de hecho, estos líderes llegan al poder con un discurso anticorrupción, ¿no? Entonces, la ciudadanía en general es muy sensible a estos temas. No los eligen porque sean corruptos, al contrario, los eligen con la esperanza de que terminen con la corrupción que estos mismos líderes durante la campaña pusieron de manifiesto. Um, pero luego es función de los medios, es tarea de los medios de comunicación masiva y también de la oposición política tematizar estos temas y si no lo hacen, bueno, es muy difícil, digamos, que las personas puedan visualizar la magnitud, ¿verdad?, de los entramados de corrupción, digamos, en el aparato estatal. Yo creo además que de todo lo que ha dicho Mauricio, que la idea de corrupción que tienen los electorados de estos líderes que podríamos llamar populistas, radicales, de izquierda o derecha, es muy distinta a la que tiene la prensa tradicional y los organismos internacionales que generan estos indicadores de corrupción. De hecho, más bien es gente que sospecha de lo que dice la prensa tradicional, gente que sospecha de los organismos tradicionales y por lo tanto se informan por vías en las cuales las conductas de estos líderes son más bien edulcoradas o derechamente limpiadas, ¿eh? Y puesta siempre en sospecha la acción de estos organismos internacionales y de estos periodistas de los medios canónicos que están de alguna manera conflagrados con el poder tradicional para dañar a estos líderes que vienen de afuera a limpiar la política tradicional, ¿eh? Y eso explica el auge, por ejemplo, de Vox y Podemos en España, de regímenes muy similares, pero por más por el lado de la derecha en Europa Oriental, de Milei en Argentina. O sea, pensemos que a Milei en Argentina le descubrieron un enredo con su hermana que todavía no está del todo aclarado, enredo financiero estoy hablando, y eso no ha tenido ningún impacto en términos electorales, ¿eh? Porque probablemente su base de apoyo debe creer que eso es un invento de la prensa tradicional, de los organismos internacionales, y no algo que refleje realmente el afán de Milei de venir a limpiar la política argentina de los vicios del peronismo y de lo que él llama el surderismo. Eso iría como complemento. Bueno, siendo casi las 8, quedan 10 minutos para las 8, damos por cerrado esta actividad y espero poder verlo, no sé si a todos, pero por lo menos a algunos en las futuras actividades y en nuestros futuros diplomados. Así que reitero el agradecimiento mío, de la escuela y de Mauricio por haber asistido a esta actividad y espero nos veamos pronto. Un saludo, que esté muy bien. Muchas gracias, adiós.